No pongas el amor en pausa. Regresamos con All We Need Is Love. Y estamos aquí de vuelta con mi invitada, la doctora Ailín Ortiz, pediatra. Es asesora en lactancia materna. Es nutricionista también, nutrición infantil. Y el tema de hoy es identificar lo que es una emergencia médica infantil. Doctora, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, un gusto, gracias por la invitación. Ailín, mira, lo primero que lo primero que pensaba cuando vi esto es el tema del rango de edad. Así es. Cuando se habla de una emergencia infantil específicamente, me imagino que no es lo mismo un niño de 8 años que va con una fractura, por ejemplo, a una emergencia por un accidente, por lo que sea, a un bebé recién nacido. Entonces, ¿de qué rango de edad hablamos? Digo, todo es una emergencia, pero... Exactamente, no. Depende del rango de edad, también hablamos de las emergencias en el caso de pediatría. No es lo mismo en un adulto que nosotros hablamos de en sentido general, esto y aquello son emergencias. En niño es diferente. Un ejemplo es un niño recién nacido, que hablamos de un niño hasta los 28 días, que tenga fiebre. Es una emergencia, no es lo mismo en un lactante mayor, en un niño ya a par más grande, un escolar, no es lo mismo porque no sería una emergencia. Entonces, dependiendo del rango de edad, entonces hablamos, ¿es o no es una emergencia? Ok, ahora estoy entendiendo, o sea, recuerdo que tengo unos amigos un matrimonio, amigo mío, que su bebé se cayó. Era un apartamento de 2 pisos y la bebita cayó. Y sí, fue tratado con un nivel, con un rigor y obviamente hay un proceso de desesperación, claro, también. Sí. Lo extraño es que, y aquí podemos poner varios escenarios, Ailín, lo extraño es que con los bebés, ¿cómo tú determinas? O sea, tú lo ves por el comportamiento, porque por ejemplo, mira, cuando esta bebita se cayó, ella lloró, pero ella en un momento determinado como que dejó de llorar y eso desesperó un poco más a los padres porque era como que ella se estaba yendo. Sí. Y realmente creo que gracias a Dios no pasó nada, de hecho la niña está bastante grande, pero... lo que te quiero decir es como que muchas veces, como el papá, el padre, la madre está atento al bebé, la reacción del bebé es fundamental. O sea, así si tú puedes como identificar diferentes escenarios, diferentes reacciones de los niños. Sí, es así. Mira, en el caso de pediatría, nosotros conocemos cuáles son los signos y síntomas que debe tener un bebé. Por ejemplo, en el caso de un traumatismo, bueno, yo tengo un mensaje rápido acerca de eso mismo, es que un niño que te pierda la conciencia, un niño que comience a vomitarte, pero es más común en un niño más grande que te dé algunas alertas, que te dé una cefalea, es decir, un fuerte dolor de cabeza, que tú veas el hematoma. Un recién nacido o un lactante menor o mayor no tiene que tener un hematoma para tener una fractura craneal, para tener daño encefálico. Entonces decimos como un niño que pierda la actividad, es decir, un niño hipoactivo, un niño somnoliento, un niño que no responda a los estímulos de la manera que debería. Entonces ahí inmediatamente nosotros hablamos, ok, esto es una emergencia. No es lo mismo en un niño más grande, vamos a buscar otra cosa. Mira qué está haciendo el niño, hay signos de infección meningea, ¿tú me entiendes? O sea, eso depende del rango de edad. En el caso de ese bebecito, me cuentas, fue una hipoactividad que hizo. Ahí inmediatamente nosotros determinamos que hubo algo mal, que pudo haber dañado. Entonces, por eso nosotros actuamos de manera inmediata. Es decir, un recién nacido, nosotros lo agarramos de inmediato. Se cayó obligatoriamente, nos dio alguno de esos síntomas. Bueno, pues hay que hacerle estudios de imágenes para saber qué puede estar pasando. El tiempo aquí es fundamental, Ailín. Así es. Totalmente, porque nosotros a veces dejamos pasar a la larga el tiempo y el daño puede empeorar. Si el niño tiene una hemorragia, puede aumentar. Entonces ahí el pronóstico
puede empeorar de ese bebé. En los niños tenemos que tener especial cuidado porque se nos pueden descompensar muy rápido. O sea, los niños se descompensan, es decir, su estado de gravedad, podemos verlo ahora mismo jugando, pero ese niño estaba bien y de un momento a otro se nos fue. Y es así, no sé si recuerdas un caso bien sonado en la televisión y eso, del niño que tuvo una pelea con un compañerito en la zona oriental de una escuela y la mamá, él llegó a casa, él llegó todo bien, varios días y después el niño empezó a presentar el dolor de cabeza y el niño lamentablemente falleció. Entonces ahí te digo cómo actúan según el rango de edad diferentes los niños. Entonces, por ejemplo, en el caso específicamente de los 28 que tú me mencionabas, los 20 recién nacidos, o sea, los primeros 28 días. ¿Qué es lo fundamental que los padres deben saber? Aparte de la observación continua, entiendo yo, pero ¿qué deben saber? El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, inició la fase de entrega de las cajas convertidoras para la transición a la televisión terrestre digital. Un personal debidamente identificado estará visitando los hogares preseleccionados, solicitando un documento de identidad o cédula para completar el proceso. La televisión terrestre digital está más cerca. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Gobierno de la República Dominicana. Bien. Desde tu perspectiva, mira, sin que se alarmen, porque no, yo siempre se lo digo en la consulta, no tienen que alarmarse. Uno es conocer, yo se lo digo de la cabeza a pie, conocer la fontanela de su bebé. Esas son las famosas molleritas. ¿Qué pasa? Fontanela. Las fontanelas, así es, que se llaman en términos médicos. Ellas nos dicen muchas cosas, como es el estado de hidratación de los bebés si están muy hundidas. Es decir, un niño que puede estar vomitando de manera profusa, que tenga unas evacuaciones aumentadas, que se salgan del pañal. O sea, un niño, un recién nacido puede evacuar en cada toma de leche y es normal, pero ya unas evacuaciones que se salgan del pañal, que sean algo demasiado abundante y vemos que esa fontanela del bebé se hundió, pues es un signo de alarma para nosotros ir a la emergencia de una vez, porque el niño puede estar deshidratado, al igual que si está bombada. Te estoy diciendo un conjunto y el niño cambió de color, un recién nacido que cambia de color, de su colorcito natural, que se pone muy amarillo, que se pone verde, que está con cianosis, es decir, que la mucosa oral, los deditos se ven moraditos, pues miren, a correr a la emergencia con el bebé. Bien, porque eso es un dato de emergencia. Entonces, un bebé recién nacido que esté muy distendido la barriguita, que podamos verle las venas muy, muy, muy notables, que sean brillosas, a correr. Un niño que después de ya tenemos 72 horas y no ha evacuado la primera evacuación, que es el meconio, pues vámonos para la emergencia. Y muchísimas otras cosas, porque los recién nacidos es un mundo totalmente aparte. Sí, pero cuando tú dices, por ejemplo, la fontanela, ¿cómo tú lo escribes? Con dos L, el pasa que lo estoy escribiendo. Fontanelas. Sí, yo sé que con una L. Con una sola L. Ajá, eso es esto, ¿verdad? Ajá, las molleritas. Okay. Los huequitos que se sienten ahí cuando se le palpa al bebé, que los viejos siempre decían, eso no se toca. Sí. Bueno, lo que pasa es, doctora, que yo sé que usted es full ciencia, pero ahí hay un tema espiritual también. Sí, porque hay un punto energético, ahí hay una cosa importante, hay un chakra, doctora. Mire, entonces, aquí... Eso, usted dice que hay que estar pendiente si eso se... Sí, mira. Eso fue lo que no entendí. Ajá, mira, normalmente ese es un espacio del cráneo que está un poquito abierto para que el cerebro pueda crecer. Esas son las fontanelas, esos espacios. ¿Qué pasa con eso? Que normalmente ya están abiertas, que tú palpas. Algunos padres dicen, pero siento un latidito ahí. Sí, porque en efecto. Entonces, ese espacio, cuando tiene o está muy deprimido, o sea, que se hundió, o se elevó por encima de su relieve normal, claro, entonces ahí nos puede dar que hay un dato de alarma. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de la lactancia materna, que usted tiene como su especialización y en nutrición, se habla mucho del tema de la lactancia. Hoy día, yo siento que
Lo primero es que yo siento que todo el mundo está en todo y al mismo tiempo no está en nada. ¿Por qué? Porque el mismo celular, o sea, la cantidad de información, el tipo de vida que se está llevando y, claro, mi hija menor tiene 17 años. Entonces, como usted comprenderá, si yo me remonto a ese momento, eran momentos de mucho silencio para mí y de una conexión total con ellos. No puedo decir que lacté por un año como mucha gente, pero sí lo suficiente. Porque que después nacían los dientes, ¿y verdad? O sea, no es fácil. Exacto, hay un tema ahí. Entonces, sí que coman. Si tienen dientes, que coman. No, hay algunos que nacen con dientes y ahí no lo podemos dar comida de una ¿En vez. serio, Doc? Sí, sí. Ah, bueno, yo eso no lo he visto. Ah, claro que sí. Creo que hace pocos meses salió en la noticia. No, ya ni debería, creo que salir. No es tan común, pero eso puede pasar. de nacer con sus dientitos. Entonces, el tema de la lactancia, vamos a utilizar una frase que la utilizan mucho en política. Es la voluntad, el querer hacerlo, esa voluntad necesaria para tú querer lactar a tu hijo, porque al final del día es una decisión. Es una decisión. Yo sé que se ha dicho mucho, yo sé que estamos repitiendo casi como mantra, pero los beneficios, doctora, para que la gente vuelva a recordarse, cualquier persona que nos esté escuchando, vuelva a recordar lo importante que es lactar a su hijo, a su bebé, o sea, porque ya usted tomó la decisión de tenerlo. Así es, mira. Y hablando, y concuerda con el tema, y hablando de las emergencias en pediatría. Te voy a dar una pequeña historia, súper corta. Cuando estaba en la residencia, llegó un paciente en un estado de desnutrición totalmente, o sea, crónico, totalmente. Un paciente dematizado, pero era un lactante menor. Y le preguntamos que cuál era su medio de alimentación. Pues era teces, agua de arroz y así, o sea, no había lactancia materna, porque según muchas personas eso no alimenta y eso es agua. Y no había fórmula porque los ingresos no permitían. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ahí vemos que ese niño estaba en un estado, o sea, descompensado totalmente, lesiones en piel. Era un niño que se veía, para nosotros, como decíamos, feo, porque realmente estaba muy, muy, muy desnutrido. ¿Qué pasa con eso? Señores, que hay que recordar, nosotros tenemos que utilizar lo que nosotros tenemos a la mano. Y nosotros tenemos a la mano la producción de leche materna, nosotras como madres, que es un privilegio nosotros poder tener la capacidad de alimentar a otro ser. Entonces, beneficios tanto a nivel respiratorios, se limita lo que son las infecciones respiratorias, como la que estamos viendo ahora, que andan muchísimos procesos, infecciones gastrointestinales. Los niños lactados son niños con un neurodesarrollo, ustedes ni se imaginan, totalmente diferente, más avanzado. A los 2 años usted ve que es un niño, realmente comparamos, un niño fue amamantado o fue un niño con fórmula. Vamos a ver la evolución del niño a nivel escolar, a nivel, incluso en el futuro lo puedes visualizar, que no es ni siquiera por nosotros estar con el bla 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 de la lactancia materna, es que la ciencia lo ha establecido y se han visto los resultados. Y a nivel económico, señores, eso es fundamental, porque esos bolsillos no van a gritar tanto. Como sí, lo que pasa es que alrededor de la lactancia, yo sé que el tema es la emergencia infantil, pero es que alrededor, pero como usted dice, está totalmente conectado, porque se evitan muchas emergencias precisamente por lactar al bebé. Pero hay como una sensación de culpa con las mujeres. Pero por eso es que yo digo, si una persona decide, da el paso, esté en un matrimonio, no esté en un matrimonio, esté acompañada, no esté acompañada, pero al final es una decisión de la mujer. Si usted da el paso de tener un bebé, entonces
haga la tarea completa, porque luego hay un sentimiento de culpa que aquí la doctora, que no es psicóloga, sino pediatra, no va a poder, y aparte madre, no va a poder, o sea, darle ningún consejo en ese sentido, porque la lactancia tiene un impacto en los bebés, y es cierto lo que dice la doctora, y yo lo digo como madre. O sea. Claro, y el apego, se ven niños, hay personas que creen todo lo contrario, que dicen, no, si tú le das mucho el seno, ese niño se vuelve muy apegado a ti, no es independiente. Mentira. Totalmente, niños independientes, niños que a nivel sociable son niños que interactúan muchísimo. O sea, realmente, ahora, si te digo, yo soy asesora de lactancia materna, siempre voy a estimular a la madre que sea seno, solo seno, porque es el beneficio, pero hay circunstancias que si tú emocionalmente estás afectada, que hay muchos compromisos, o sea, mami es prioridad también, o sea, bebé y mami, pero tratamos eso de nosotros de rejugarlo, de trabajar qué está pasando en ti para poder hacerlo de la mejor manera posible, o sea, que lo hagas por amor, no por obligación. Mira, Ailín, y me hacen una pregunta, ¿hay una conexión especial entre la madre y su hijo en el momento de la lactancia? Claro que sí, mira, incluso al recibir un bebé, inmediatamente lo apegamos a la madre y lo colocamos al seno, y esto se llama apego precoz, y eso aumenta la conexión del bebé con la madre y aumenta ese nivel, o sea, tanto de hormonas, tanto de a nivel general, el niño y la madre experimentan un sentimiento de apego que es realmente indescriptible. Porque de hecho, ya por ejemplo, no todo el mundo le ocurre eso, pero a nivel estadístico, ya las cesáreas están muy por encima de los partos, de los partos naturales, y ya con la cesárea ya no hay una conexión igual. No. Ya, ¿verdad que no, doctora? Porque con un parto natural, lo dice, un parto natural. Es lo que está supuesto a hacer. Claro, y que la fase de recuperación de un parto normal no se compara a una cesárea. Entonces, siempre tratemos de hacer partos humanizados, de tratar que, y si tocó la cesárea, pues vamos a hacer apego precoz, no vamos a por qué separar al niño 1 o 2 horas de la mamá. Si fue un niño que nació bien, señores, denle su muchacho, péguenlo a su teta. Como quien dice, o sea, realmente no hay necesidad. Eso es eso es lo que yo digo, que por ejemplo, que en el caso de la cesárea no ayuda tampoco, porque entonces se llevan al niño por otro sitio y... Exactamente, y eso no le ayuda, y ahí mismo entonces le dan su fórmula, cosa que no deberían. Sí. No deberían. Tenemos que irnos a la pausa. Cuando regresemos, volvemos con la doctora Ailín Ortiz, que es pediatra, especialista en lactancia materna, y estamos hablando del tema de la emergencia infantil. Vamos a seguir con eso, pero tocamos un poquito la lactancia materna porque ella es especialista en eso y en nutrición infantil. También tengo unas preguntas sobre eso. Ya volvemos. No pongas el amor en pausa. En breve regresamos con All We Need Is Love.